Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Hoy lunes, ya es 2 de mayo. Imagínate, 2 de mayo. Sí, ustedes dirán, pero es que se la pasan en eso, pero es que Cada semana nos asombramos. Hace nada estábamos viviendo Semana Santa y la verdad yo esperaba Semana Santa así como, ay, ahora es que falta, pero ahora es que falta, ya pasó y estamos en mayo. Sí, señor, dentro de nada estamos ya en verano. Los niños terminan la escuela. Sí. De hecho, sí, los niños de San Luis terminan en 15 días. Ya terminan en 15 días, ¿verdad? Sí, señor, la escuela, imagínense. Sí, impresionante. Qué increíble. Bueno, así que feliz inicio de mes de mayo. Exactamente. ¿Verdad? Mes de la Virgen María. Sí, ya más adelante ya hablaremos un poco sobre eso, pero vamos a hablar de nuestro santo de la semana. ¿Quién es nuestro santo de la semana? Si no me equivoco, creo que se celebra el jueves, si no... El 6 de mayo. El 6 de mayo, pero no estoy muy seguro. De todas maneras, vamos a ver qué nos dice. Verdad. Nuestro santo de esta semana, en nuestro programa, es San Mauronto de Douai. Un nombre muy común. Sí. Pero ya vamos a ver por qué. Es que San Mauronto nació en Flandes en el año 634. Era el hijo primogénito de Adalbaldo y de Gertrudes. Y si bien recuerdan, nosotros hablamos Santa de Gertrudis. Santa Gertrudis. Y hablábamos inclusive en ese momento de esos nombres porque su esposo era Adalbaldo. Comentamos todos los nombres y que la mamá de ella era Rictrudis. Exactamente. O sea que imagínense, nos cayó el hijo. Oye, o sea, ¿verdad? Seguimos en esa misma familia, pues. Sí, cosa de familia. Sí, señor. Pues bien, nuestro santo Mauronto pasa su juventud en la corte del rey, Clodoveo II, y de la reina Batilde, donde ocupó allí varios cargos además de mucha importancia. A la muerte de su padre, vuelve a Flandes a poner en orden los asuntos de su casa, inclusive tratando de hacer algunos arreglos para su propio matrimonio. Pero Dios lo escogió o le tenía algo reservado, o lo escogió para la vida religiosa. Lo quería para otra cosa. Luego, el instrumento del que se vale para guiar al joven nuestro Señor o Dios hacia su verdadero camino fue San Amando, obispo de Maastricht. ¿Se puede decir así, verdad? Maastricht. Que vivía entonces retirado en un monasterio de El Non. El santo prelado predicó un sermón en aquella oportunidad que impresionó muchísimo a nuestro santo, a Mauronto, San Mauronto, que decidió retirarse al monasterio de Marchinés. En dicho monasterio, en ese monasterio, se le confirió el diaconado. O sea que hasta el momento se había ordenado como diácono. Luego, el santo construyó en sus tierras de Merville, de la diócesis de Teruán, exactamente, la abadía de Brueli, de la que fue primer abad. Ahí era abad nuestro santo Mauronto. Es que entre tantos nombres, complicado. Sí, entre tantos nombres y tantas cosas, pues efectivamente uno se enreda. Parece un trabalenguas. Sí. Pues bien, cuando el rey Teodorico III, gracias Betty, desterró de Sens a San Amando y le mandó a retirarse a Breuil, San Mauronto, que tenía en alta estima a San Amando. Claro, porque gracias a él era que se había hecho religioso. Por ese bello sermón que había escuchado. Le cedió el puesto de superior, o sea, nuevamente ese puesto de abad, y le prestó obediencia hasta su muerte.
la muerte de De San Amando, que muere en el año 690. Entonces San Mauronto reasumió nuevamente las funciones de abad. Luego Santa Rectrudis, que era la abuela, fíjense cómo se va uniendo todos estos cabos, en su lecho de muerte, confió al santo la supervisión del doble monasterio de Marchinés. Claro que doble me imagino porque era uno de hombres y una de mujeres. Podemos inclusive recordar que en aquel entonces las personas que tenían ciertas influencias, bien, podría decirse, o de dinero o diplomática o de algún otro tipo, pues eran los que llevaban estas cosas y disponían un poco de quién que se quedaba y quién no. Exacto. Lo hemos visto ya en algunos santos. Pues bien, y lo cómico en el monasterio de Marchines o Marchinés, no sé cómo se dirá eso, en el de mujeres, la abadesa era la hermana. Era su hermana, que además era Santa Clotilda. Y es que lo cómico, iba a decir, no es cómico, es muy bonito. Ajá. Todas las hermanas de Mauronto fueron santas también. Y la mamá fue santa y la abuela fue santa. Una familia, la verdad que, miren, así como a veces decimos ¿cómo se llama? Entre santos te veas. Entre santos te veas, pues efectivamente aquí se ve. No, y sabes también que hay que pensar allí. O sea, eran de las nobles. Eran nobles, ricos, gente, de la nobleza. Y todos santos, todos se entregaron a la vida religiosa, etc. O sea que no debió ser fácil para ellos. Seguramente no, porque lo hemos visto en otras ocasiones. Y que bueno, a cualquiera se le haría difícil esa... Sobre todo teniendo poder, dinero, fama, en ese estado sería bien complicado. Y aquí vemos cómo, en el caso de nuestro santo, San Mauronto, que además tiene la hermana Clotilda, que también es santa, Gertrude, su madre es santa, la abuela es santa. Bueno, y además entre santos también, eso tendría mucho que ver que San Amando, que era el superior o era quien oyó la prédica, aquel obispo, pues se ve que eso, ese ambiente de santidad lleva a otras personas. Contagia. La santidad es contagiosa. La santidad es contagiosa. Oye, mira, qué bueno, la santidad es contagiosa. Un buen lema. ¿Verdad que sí? Me encanta. Bueno, como les decía, pues la hermana era de Clotilda, era la abadesa de ese lugar. El santo se hallaba en Marchinés cuando le sobrevino, pues, o le sobrecogió una enfermedad, la cual le llevó al sepulcro. O sea, se enfermó en ese lugar, siendo abad, y allí murió. Exactamente. No especifica el día en que muere. Suponemos que... ¿Sabes que no lo tenemos para las noticias, pero en estos días leí, y creo que fue como en el Twitter que me apareció, es que en el Twitter aparecen las cosas más exóticas que uno se puede imaginar, de una actriz, creo que era filipina o vietnamita, ya no me acuerdo, pero parecía que era... O sea, hablaban de una actriz que estaba como en el tope de la fama en su país, y dejó todo para hacerse monja. Entonces sería como el correspondiente a ellos. Seguramente. O sea, que estaban en el tope de fama, dinero, todo en su época, en los años 600, como sea que fuera eso. Pero seguro que todas esas niñas se vestían a la moda de la época, con las mejores telas de la época. Seguramente. Y dejaron todo. Y esta muchacha lo hizo. Es increíble, y así vemos en el caso de muchos santos, sobre todo, volviendo a nuestros santos, debe haber sido muy difícil, y para hoy, o sea, hoy en día para la gente que vive igual en esas condiciones de poder o de mucho dinero, pues bueno, se también hace cuesta arriba. Como Eduardo Verastegui, su vemos testimonio. También, es otro testimonio. O sea, que estaba también en esa crema y nata, como decimos, y ha seguido actuando y haciendo, pero él o sea, pudiera ser muchísimo más famoso. Lo que pasa es que ahora es famoso de otra manera, muchísimo mejor, y que además lo va a llevar al cielo. La otra fama no lo estaba llevando por tan buen camino. Bueno, la verdad. Pues bien, vamos a felicitar a todos los que lleven al que sea que se llame Mauronto. Es muy posible, no conozco a nadie con ese nombre o Mauronta.
No sé. Pero bueno, igual lo felicitamos. Sí. Sí. Ok. Bueno, tenemos una oración para poner. Que bueno, también como se imaginan, no es que haya una oración propia a San Mauro, entonces esta es como del común de la misa que se podría celebrar en su honor. Pero igual nos podemos encomendar a él para que nos ayude, sobre todo a veces, a oír esa voz de Dios cuando nos pide las cosas. Bien, puede ser en una homilía, puede ser a través de familia, en fin. Son muchas las maneras que Dios se vale para transmitirnos su voluntad. Cuando nos llama a servir de algún modo. Exactamente. Pues bien, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has querido contar en el número de los santos pastores a tu siervo San Mauronto, y lo has hecho brillar por el fuego de la caridad y el poder de una fe que vence al mundo, haz que por su intercesión perseveremos en la fe y en el amor, y merezcamos así participar de la gloria con que lo coronaste. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Mauronto, ruega por nosotros. Sí, bueno, muy bien. Ya regresamos, sí. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Y con noticias, esta noticia me llamó la atención porque dije, oye, ¿cómo es eso? Que el Papa no puede caminar. Que entonces, ¿cómo es eso? Claro, y entonces leyendo un poco de, ay, qué alivio, simplemente, bueno, vamos a escuchar la noticia. Vamos a escuchar la noticia. Sí. Es que el Papa Francisco revela que el médico le prohíbe caminar. Pero no se asusten, ya van a ver. El Papa Francisco reveló este sábado 30 de abril que el médico le prohibió caminar, por lo que tiene que obedecer al doctor y solamente saludar a las personas permaneciendo sentado. Al recibir en el Vaticano a más de 2.500 peregrinos procedentes de Eslovaquia, el Santo Padre explicó que no iba a poder recorrer los pasillos del aula Pablo VI para acercarse a los peregrinos presentes, sino que solamente podría saludar a algunas personas de la delegación permaneciendo sentado, debido a que el médico le prohibió caminar. Ahora les daré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor bendiga a todos. Y luego me despediré de ustedes, pero hay un problema. Esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha dicho que no camine. Me gusta caminar, pero esta vez debo obedecer al médico. Por eso les voy a pedir que hagan el sacrificio de subir las escaleras y me despido de ustedes desde aquí. Es una humillación, pero la ofrezco por su país. Gracias, explicó el Papa. ¿Qué te parece? Asimismo, el Santo Padre alentó a experimentar el amor de Dios para afrontar con fe las pruebas de la vida para salir de ellas siendo mejores, a través de un mensaje enviado por su cuenta oficial de Twitter. Pontifex es la cuenta de él. ¿Ves que en el Twitter aparece de todo? Sí, hasta la cuenta del Papa. La alegría de sabernos amados por Dios a pesar de nuestras infidelidades, nos hace afrontar con fe las pruebas de la vida para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos consiste en vivir esta alegría, porque la alegría es el signo característico del cristiano, escribe el Papa. El Papa Francisco explicó a los fieles reunidos en el aula Pablo VI que no iba a poder recorrer los pasillos. Permítanme explicarles que hoy no podré estar entre ustedes para saludarlos, porque tengo un problema en mi pierna derecha. Un ligamento de mi rodilla está inflamado. Pero yo bajaré a saludarlos allí y ustedes pasarán a saludarlos. Luego el Papa indicando la silla que se veía, pues me imagino, cerca de él, en la que después se sentó para bendecir a algunas personas. Sobre su problema de salud, el Santo Padre añadió con sentido del humor que se trata de algo temporal. Dicen que esto solo le ocurre a la gente mayor, y no sé por qué me ocurrió a mí, concluyó entre sonrisas. Ay, qué bonito. Y por supuesto la gente lo aplaudió. Claro, pero es que es muy chistoso. Sí. O sea, le ocurre a la gente mayor, yo no sé. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, ya vemos que es algo temporal. O sea, que yo primero me asusté, pero debe ser que ahorita, en este momento, tiene muy inflamado el ligamento, y entonces le pidió que no esté caminando por allí, porque además
Esa aula Pablo VI es grandísima. Enorme, entonces, el pasillo por donde... personas. El pasillo, bueno, esos fueron solo de Eslovaquia. O sea, y yo no sé, yo creo que caben como 5.000, me parece. Wow. Pero no estoy segura. Pero el pasillo central por donde él entra y atraviesa todo ese pasillo saludando a la gente de lado y lado, es muy largo. Entonces eso era muy... Sí, no, es verdad. Pues tenemos otra noticia que es: un milagro ocurrido en Estados Unidos convertirá en santo a José Gregorio. Ajá. Este santo, pues, el santo de... Es que nosotros hablamos de él hace un año precisamente. Sí, hace un año, el 30... No, mentira, sí, el 30 de abril. Sí, el sábado se cumplió un año. Un año. Por cierto, no hemos dicho nada. El sábado también se cumplió un año más del nacimiento de mi suegrita preferida. Oye, ¿verdad? Sí, la mamá de Francisco cumplió 84 años el sábado. Que la hemos tenido aquí ya varias veces en el programa. Sí. Es verdad. Así que una felicitación nuevamente. Nuevamente a para mi madre Lila. querida, sí. Bueno, hace apenas un año, el 30 de abril del 2021, Venezuela vivió uno de los momentos de alegría más esperados de su historia: la beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. El deseo se hizo realidad después de 72 años de iniciada la causa. Para celebrar el primer aniversario de su beatificación, se planificaron muchas actividades, incluyendo un recorrido de la reliquia de José Gregorio Hernández en varios países. En Estados Unidos se conoció la ocurrencia de un hecho milagroso. Efectivamente, la reliquia del primer beato varón de Venezuela fue presentada por el cardenal Baltasar Enrique Porras en algunas iglesias de Miami, Nueva York y Washington, según publicó la Arquidiócesis de Caracas. En la capital estadounidense, el acto se cumplió en la Basílica del Santuario de la Inmaculada en Washington, D.C. Fue allí donde los médicos locales informaron de la ocurrencia del nuevo... Los médicos no, sino los medios. Perdón, los medios locales. Ay, Dios mío, estos lentes no me sirven. La ocurrencia del nuevo milagro, de acuerdo con lo que inicialmente dijo el cardenal Porras. Estamos recogiendo los datos para llevarlos a Roma y que allá lo estudien. Se trata de un señor que estaba dado por muerto, que estaba recluido por un problema renal, o sea, de los riñones, y misteriosamente sanó. Adelantó en Washington el 25 de abril, y eso lo publicó Miami Diario. La información fue confirmada por Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo de Guarenas y ex vicepostulador de la causa de José Gregorio, durante una entrevista con el 2001 Diario de Caracas. Hasta Miami llegaron el padre Gerardino Barrachini, actual vicepostulador para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, y el cardenal Baltasar Porras, quien lleva el liderazgo de todo el proceso, para indagar sobre la existencia de este milagro. El prelado no dio más detalles sobre esas diligencias en Miami para no entorpecer el proceso. Necesaria es la prudencia en este momento, anunció Ramírez Padilla. Así que bueno, vamos a rezar. Qué maravilla, ¿te imaginas que antes que termine este año canonicen a José Gregorio? Eso sería para nosotros venezolanos lo máximo. Bueno, pero yo le estoy pidiendo unas cuantas cositas a José Gregorio que todavía no me las ha hecho. Sí, jamás pidiéndole. Así que José Gregorio, te espero en la bajadita. Esa es su manera de pedirle las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, ya regresamos. Música para el alma. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asustan la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo,
te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más por su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor, el que te pide frutos de amor. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó:
A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras. Por mucho que miran, no ven. Por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirán y recibirán el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden estas parábolas? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntos ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, uno siempre que ha escuchado esta lectura, sí, pues uno sabe y se trata, porque además lo explica muy bien en la parábola y luego él se la explica a aquellas personas que le piden esa explicación. Y uno ve perfectamente, porque lo explica él, que eso es la palabra recibida, escuchada, y efectivamente por ocasiones o por las distintas circunstancias, pues bien unos dan fruto, otros no, otros es arrebatada la palabra. Siempre lo he pensado, es que bueno, aquel que va escucha, pero en lo que sale, pues a lo mejor vienen las preocupaciones en la casa, el trabajo, y entonces lo que pasa es que yo creo que eso no es determinante como que yo soy sino que en la misa de hoy, cuando escuché la palabra, a lo mejor yo era la tierra seca, pero de pronto mañana vuelvo a la misa con otra disposición y puedo ser la tierra buena. O sea, no lo veamos como algo así determinante, sino que somos nosotros en distintos momentos de nuestra vida, de nuestro día. No quiere decir que nunca escuchamos nada. Mira, y hay una cosa, estas son como las que se llaman las parábolas del reino, donde Jesús dice, el reino de Dios es semejante a. Entonces, esas parábolas son para darnos como esperanza, para transmitirnos una esperanza, pero que además tiene fundamento. O sea, porque es posible que Jesús y su obra sean recibidos con hostilidad, con que la gente no quiere, o gente que le parece que eso es poca cosa, que eso no es para ellos, o que los frutos no lleguen a tiempo. Pero a través de estas palabras Jesús nos quiere mostrar dos cosas ciertas: la fuerza intrínseca, o sea, que en sí mismo tiene el reino, y la seguridad del triunfo final. O sea, que al final va a triunfar Dios. Porque de verdad ahorita uno podría como desanimarse pensando, y ves la juventud y dice, ay Dios mío, pero estos pobres jóvenes que tienen en esas cabezas, que cómo es posible. Y yo cada vez que escucho a veces maestros de niños pequeños que están todos locos, y tú dices, ay Dios mío, y esos son los que están enseñando, ay, que nos espera. Pero después por otro lado ves otros jóvenes queriendo conocer a Jesús, servirlo, convirtiéndose, mejorando. Entonces, bueno, al final es que eso, aunque uno vea que el panorama se pone oscuro y negro y tal, al final Dios siempre va a triunfar. Siempre. Entonces, eso nos da esperanza. Claro, uno ve en esas parábolas que vamos a empezar a ver del reino de Dios, uno va viendo como el recorrido de cómo es ese reino de Dios. O sea, al inicio de la predicación, Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios. Pero así como vemos en la parábola del sembrador, o sea, eso no se presentó de un momento así como un reino
grandioso y avasallador y como pensaban la mayoría de la gente del tiempo de Jesús, como acabamos de vivir en la Semana Santa, que estaban frustrados porque creían que el Mesías iba a ser un líder militar. Bueno, lo vemos en la entrada triunfal a Jerusalén, que la gente lo apabullaba, no se dice. Bueno, así ¿sabes? Lo aplaudía. Lo aplaudía, no sé, y le ponían pues las ramas en el camino. 3 días después lo estaban crucificando porque no era lo que ellos pensaban que era. Exactamente. Entonces, bueno, el reino nace con la persona y la predicación de Jesús, pero sus frutos dependen, o sea, Jesús hace su obra ya y la hizo cuando vino al mundo, padeció, murió y resucitó por nosotros. Pero los frutos de esa predicación de Jesús, de ese reino, dependen de nosotros, de las disposiciones que nosotros tengamos, de la acogida que le demos a esas palabras del Señor y a ese ejemplo que nos dio y todo lo que Él nos propone. Entonces, como vemos en la parábola, o sea, tenemos nosotros que estar vigilantes y dispuestos a poner de nuestra parte. O sea, porque después viene la parábola de las lámparas encendidas, la parábola de la medida. Vamos a ir viendo varias parábolas. Esta es la primera. O sea, la de la semilla de mostaza, o sea, vamos a ir viendo varias parábolas. Sí, y en realidad es pedirle a Dios, siendo humilde, tratando, además la humildad también se pide, pero que lo escuchemos. Acuérdense mucho lo que dice el Papa, que uno tiene que decirlo muchas veces, no es uno el que sale a buscar a Jesús, es Él quien nos busca a nosotros. Y hay que estar, como dice el Padre Luis Toro, pare la oreja. Pare la oreja, sí señor. Hay que estar atento. No, y efectivamente, o sea, el Señor esparce su palabra por todo el mundo para que fructifique, pero en algunos casos se va a malograr, y vemos gente incluso que hace mal uso de la palabra de Dios, y aleja a las personas de Dios. Entonces, en algunos casos, pues, se la malogran, en otros, bueno, y algunas veces también por indiferencia, falta de acogida, pero en otros casos va a dar fruto, y va a dar mucho fruto. Ahí vemos como el santo, ya se me olvidó el nombre, Maronto. Maronto, no. Ay, Dios mío, es que el nombre era como raro, ya se me olvidó. Maronto no era. Maronto. ¿Cómo es que era nuestro santo? ¿Quién se acuerda? A ver, Mauronto. Sí. Bueno, Mauronto, ¿verdad? Mauronto. Sí. Bueno, es un nombre raro. Es muy raro, pero ahí vimos con Mauronto, que por la predicación de San Amando, ese sí me acuerdo, porque fíjate que vas a tener que buscar a San Amando, porque sí conocemos a un Amando. Bueno, sí, vamos a hablar conocemos a un Amando, no, pero me refiero en persona, aquí en Austin, conocemos a un Amando, que a veces uno dice, ay, yo no conozco a nadie con ese nombre. Bueno, normalmente uno es Armando. Pero Amando, o Amado, yo conozco otro también. Amando no lo había escuchado, y aquí en Austin conozco, por cierto, un voluntario muy dispuesto siempre para servir. Entonces, bueno, estamos hablando de que por la predicación de Amando, San Mauronto se cambió su plan de vida, por decirlo de algún modo. Además él iba con cuestiones de arreglar inclusive su matrimonio y todo eso. Sí, o sea, no es que su plan fuera malo. No. Porque fíjate, o sea, era hijo de santos, hermano de santas. Yo diría, Betty, que era una persona abierta a los planes de Dios. Ese es el punto. Tener esa disponibilidad, saber lo que Él nos dice y seguir su voluntad. Exactamente, ese es el punto. Que él estaba abierto al plan de Dios y lo acogió. Entonces, ahí vamos, que eso es lo que tenemos que hacer, estar abiertos a esa palabra de Dios, a su plan, y acogerlo en nuestro corazón. Porque además sabiendo que lo que Dios, o sea, su palabra, lo que quiere de nosotros es lo que nos va a hacer más felices. Y, o sea, Él nos hizo, Él sabe para qué somos buenos. Exactamente. Entonces no nos va a pedir algo que nos va a hacer infelices o que no. Y si creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere y en ese camino somos infelices y amargados, entonces a lo mejor estamos en el camino equivocado y hay que replantearse el asunto. Porque la verdad es que acoger la palabra de Dios y su voluntad en nosotros nos hace felices. ¿Qué más iba a decir ahí? Bueno,
estábamos hablando también eso de que en la vida de nosotros podemos estar en esas etapas en distintos momentos. O sea, puede ser que en algún momento estamos un poco como más cerrados, no sé. Bueno, de hecho. Sí, estamos distraídos. No, y fíjate, de hecho, la misma estar en pecado, a lo mejor no pecado mortal, pero pecados veniales y no irnos a confesar, pues 100% que es un impedimento para escuchar la palabra de nuestro Señor. Exactamente. Entonces, bueno, simplemente también frecuentando los sacramentos hay que pedir y con insistencia y con humildad a nuestro Señor, pues que nos ayude a coger su palabra, a escucharla, o lo que hablábamos la otra vez, que así como que toma el Evangelio, lee un ratico, dedícale 5 minutos y decirle, pues, Señor, o el Espíritu Santo, pedirle, pues, ayúdame a entender qué es lo que me quieres decir. Y pienso en muchas personas, por ejemplo, que van a retiros, y durante el retiro experimentan esa llamada, o sea, digamos como que tienen la experiencia de Dios, de ese Dios que nos ama, que es cercano, y que a lo mejor nunca antes lo habían experimentado, y salen del retiro pero con ganas de comerse el mundo, de cambiar, de dejar los malos vicios, las malas compañías, enmendar su vida, enderezar su familia, etc. Y de pronto pasa como la parábola. O sea, hay algunos que viene el sol y seca la semilla, entonces vienen así como que otra vez, tú sabes, los vicios, las malas cosas y las secan. Otros vienen las cosas del mundo, que es como las espinas, y que lo explica Jesús, y la ahogan, la semilla, y se murió ahí. Así vamos, pero hay otros que sí de verdad se ponen en eso, experimentan esa conversión profunda y lo hacen, y yo he visto milagros. O sea, milagros de verdad. Mira, y retomando lo que tú decías anteriormente, esto no quiere decir que esa es la condición de nuestras vidas y escuchamos la palabra, no la pusimos en práctica y entonces ya ahí se acabó. Era lo que tú decías, uno siempre, por ejemplo, uno después de una buena confesión es ese terreno fértil. Y si uno escucha la palabra, pues da fruto. Si uno está en pecado, pues es ese terreno que está entre espinas. Entre espinas. O sea, entonces, claro, para esto, insistimos, hay que vivir esos sacramentos y estar dispuestos. La confesión frecuente. Y estar dispuestos, pues, a escuchar. Y pedirle a Dios y pedirle a la Virgen también, ¿verdad? Que nos lleve de su mano. Mire, y una cosita ahí que habla, le dice Jesús a ellos, así que además San Marcos lo subraya, la dificultad de comprensión por parte de los oyentes, o sea, que viendo no ven y oyendo no oyen, y uno dice así como que, ¿pero qué es eso? O sea, las palabras de Jesús, o sea, dice que son un misterio, pero no es un misterio porque sean algo oculto, que no, sino es un misterio porque nosotros mismos a veces no estamos en capacidad de escuchar y entender por lo que tú estás comentando, a lo mejor el pecado, etc. O tenemos nuestro corazón lleno de otras cosas. Sí, donde no debe estar, y nos olvidamos donde sí debería estar, que es en las cosas de nuestro, o sea, atento, me refiero, por ejemplo, estar pendiente porque bien trabajamos, estamos en la casa, pero a veces los pensamientos, nuestra vida, todo se va en torno al trabajo, a los problemas que tenemos en el trabajo. Por supuesto también pues le ponemos el corazón a la casa, al carro, a un teléfono. Entonces esas son las cosas que nos distan. Y hay una cosa aquí bonita, digo yo, que podemos sacarnos, porque dice que los que estaban más cerca de Jesús, después que la muchedumbre se va, le dicen así como que explicarnos la parábola. O sea, nosotros tampoco entendimos. Estamos más cerca, o sea, están cerquita del Señor, le tienen más confianza, van con Él de un lado para otro, y entonces en esa confianza le dicen, explícanos. Y Jesús le dice así como que, bueno, pero si ustedes no entienden, o sea, que queda para los demás. Sí. Pero, ¿qué hace el Señor? Les explica con detalle. La parábola se las desmenuza. Esos tenemos que ser también nosotros. O sea, cuando no entendemos algo de nuestra vida o que Dios nos pide o lo que sea, decirle, Señor, explícame la parábola. ¿Y dónde hacemos eso? En la oración.
O sea, ese estar cerca de Jesús para tener la confianza de decirle, explícame que no entiendo esto que está pasando, es en la oración. O sea, si uno se acostumbra diariamente a hablar con Él, a contarle sus cosas, a pedirle consejo, en esa oración diaria cuando uno puede decirle, Señor, explícame la parábola. Esto que está sucediendo aquí no lo entiendo. Sí. ¿Por qué me está pasando? Hay que ser como los niños. Fíjense, los niños son muy simples. Cuando no entienden algo, piden explicaciones. Pues esa es la actitud de nosotros con nuestro Señor. Pero para eso uno tiene que tener confianza con Él, sí, y tratarlo. Y además tratarlo como un niño. Entonces, ayúdame, me caí, levántame, no entiendo estas palabras, explícamelas. Explícamelas. Y además me gustó mucho eso que hablamos hace ratico. La santidad se contagia. ¿Verdad que sí? Entonces, claro, si uno está también, lleva ese ambiente de santidad, o bueno, camino a la santidad, de que uno está atento, reza, participa, en fin, pues eso se le contagia a los seres queridos que uno tiene cerca, a los amigos, en el ambiente de trabajo, en fin. Pero es haciendo las cosas así, con olor a santidad. Y sentir también la necesidad de nosotros ir por allí también explicándole la parábola a los demás. Sí, sin duda. O sea, llevar nosotros la palabra de Jesús a los demás y evangelizar. O sea, evangelizar que no es de pararnos en una esquina como los evangélicos o protestantes, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que hacemos, para que la gente se acerque y nos pregunte. O sea, mire, ¿cómo es que tú mantienes aquí la calma en esto? ¿Y por qué no te molestas por esto otro? Ay, porque tengo algo mucho más importante de que preocuparme, o lo que sea, pero ¿verdad? Mira, antes de irnos, porque la verdad podríamos pasar el día entero hablando aquí de la parábola de la semilla. Sí, hay mucho, pero antes como de siempre, irnos, mucho que sacarle. Yo sé que tú tienes algo pendiente, es que estamos en el mes de mayo. En el mes de mayo, el mes de mayo es el mes de nuestra Santísima Madre. Bueno, fíjense, en el mes de mayo celebramos el Día de las Madres. Claro, porque además es el mes de la madre de todas las madres. Del madre de la humanidad entera. Entonces, claro, este mes en especial tenemos todo el mes para dedicárselo a ella. Entonces, ¿cómo? Sencillo, muy sencillo. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo que nosotros lo hacemos y tal vez no, desde pequeño uno lo viene viendo. Yo podría inclusive contar anécdotas, ¿me puedo contar una verdad? Claro, bueno, de eso se trata, porque es que es entre nos. Es entre nos, tienes razón. Sí. Me acuerdo que una de mis tías, por parte de mi papá, mi tía Carmen y mi tía Nena, empezaron a hacer figuras en arcilla, pero en producción, imágenes de la Virgen. Habían unas muy pequeñas que todavía tú aquí en el cuarto sabes dónde están, porque todavía es increíble. Yo a veces voy, mira, una de las que hacía en el taller de mis tías, y esas imágenes de la Virgen, cada vez que nosotros íbamos a visitarlas, a ellos, a mis tíos, pues, a mis primos, yo no sé, pero mi papá salía con una cajita de imágenes de la Virgen. Y normalmente el mes de mayo, la verdad, yo lo vi rezando el rosario siempre. Me pedía, nos pedía siempre que lo acompañáramos a rezar el rosario, pero lo cierto es que en el mes de mayo él planificaba con nosotros excursiones, o si íbamos, no sé, a algún lugar donde teníamos que caminar algo, pues nos animaba y nos entusiasmaba y se traía las imágenes de la Virgen. Entonces salíamos de la casa rezando un rosario porque nos hablaba de la romería. Y una romería, Betty lo va a explicar, pues se rezan varios rosarios. Pero lo cierto es que salíamos de la casa rezando un rosario, luego caminando, pues, empezábamos la caminata, y en algún momento de esa caminata, él se paraba en algún lugar donde había una montañita o algo, y ahí escarbábamos, para nosotros era lo máximo. Claro. O sea, hacer una gruta. Una grutica para la Virgen. Sí, imagínate unos niños ahí abriendo un hueco en la... Pero eran chiquitas las imágenes. No, eran bien pequeñitas, o sea, era una cosa de 2 pulgadas, 5 centímetros, algo así. Entonces, abríamos la gruta y... pues en eso sí bromeábamos, hablando, niños, pero después que poníamos la imagen, pues ya cortábamos algunas florecitas silvestres, algo que encontráramos por allí, y se las poníamos y rezábamos el rosario, allí delante de esa imagen. Claro, esta imagen sabíamos después dónde había quedado, y más de una vez repetimos
años después. Para visitar, a ver si estaban ahí todavía las visitaban y decíamos, uy, no, mira, es que hay una imagen. Claro, eso fue algo que se inculcó en las familias de pequeños, ese amor a nuestra Santísima Y me imagino Madre. que más de una vez, no sé si te acordás, pero seguro que más de una vez encontraron que alguien le había puesto también florecitas. Seguro, no recuerdo, pero seguro, sí, seguramente, porque pues la devoción a nuestra Santísima Madre es muy cool. Bueno, eso es algo bonito para hacer con los niños. Uno puede hacer una excursión y ponte tú que dices, bueno, pero es que claro, nosotros, la tía de Francisco tenía una fábrica de hacer cosas, eran como de plástico. No, era de cerámica. De cerámica. Ok. Tenía su fábrica, hacían cosas y por eso tenían las virgencitas. En familia, ¿no hay una aquí atrás? No. No, aquí no hay de esas. No, en el cuarto es que hay. Pero de pronto es que uno hasta la puede pintar, si quiere con los niños. O se compra en Amazon, seguro una crucecita, lo que uno, no sé, una imagen. Y las imágenes, la verdad, en Amazon seguro la hay imágenes baratas, que no tienen que ser cosas así muy costosas. Mejor que no sean costosas tampoco, si las van a dejar por ahí. Bueno, y luego cuando íbamos de regreso a la casa se rezaba el rosario. Ahí viene la que vamos a explicar entonces. Te iba a explicar. Pero bueno, una cosa, de verdad es muy bonito planificar eso, los que tienen niños pequeños, invéntense eso, vamos a un parque a hacer un picnic, a jugar el sábado que estaban los del Movimiento Familiar Cristiano de San José, de San Joseph, ahí jugando en un parque, jugaron fútbol, hicieron taquiza, de todo tenían ahí. Estupendo. Bueno, pues uno se va con los niños así a un plan de eso, a lo mejor invitas a otra familia y pues ponen su imagencita por ahí en alguna parte en el parque, así tú sabes, y rezan, etcétera. Y no se extrañe que después más de una familia, alguien que vaya y la encuentre, a lo mejor que bien le puede hacer eso. Eso es otra forma. Pero estábamos hablando de la romería. Sí, yo quisiera que explicara un poco acerca de la romería. Bueno, la romería viene, o sea, esa palabra es como antigua, de la gente que iban a hacer como peregrinaciones, los llamaban romeros. Pero era a ver si ahora, a lo mejor voy a decir, no sé si eran, pero... Si nos equivocamos, después le corrijo. Como la otra vez me equivoqué en un concilio. Y cuando terminé... Sí, pero después nunca lo corregí. Ah, mira. Pero bueno, porque era con la herejía arriana, que fue el concilio de Nicea, donde salió el credo, que fue que lo corrigieron, y yo creo que yo dije Trento, no, Trento fue muchos años después, fue cuando la herejía protestante, pero bueno... Lo siento, es que a veces la cabeza se le va. Pero bueno, sí, pero lo cierto la romería era como ir en peregrinación a un santuario de la Virgen o de un santo, y los que iban caminando ese camino pues se llamaban romeros. Entonces claro, ahorita modernamente, por lo menos la romería que aprendimos nosotros de pequeños, porque en mi casa también hacíamos romerías en mayo, era ir a un santuario de la Virgen o a un lugar donde había una imagen de la Virgen, o podía ser una iglesia si es que uno no tiene así una grutica donde ir. Bueno, aquí en todas las iglesias, yo me he fijado, la verdad es que tienen normalmente imágenes afuera, unas gruticas afuera. Y por supuesto dentro de la iglesia. Entonces el tema era que uno de camino hacia la imagen, a donde está la imagen, uno reza 5 misterios del rosario. Normalmente pues hacíamos los del día anterior. O sea, si hoy es lunes, entonces de camino hacia allá rezamos los del domingo. Cuando uno llega a el lugar donde está la imagen de la Virgen, reza el rosario del día. Que entonces el rosario, porque antes eran solo los misterios. Ahí se reza el rosario completo, o sea, rezan el credo y pues muy bonito agregarle las letanías, porque estamos yendo especialmente a visitar a la Virgen. Y luego, de regreso, entonces uno reza 5 misterios del rosario más, que serían los del día siguiente, serían los del martes, los dolorosos. Claro, cuando nosotros hacíamos romerías pequeños, solamente existían 15 misterios. Sí, ahorita son entonces uno hacía los 15 misterios en esa especie de paseo o de visita especial a la Virgen. Ahora tenemos 20 misterios, entonces bueno, pues... Sí, sabemos pero, que bueno, el Papa San Juan Pablo II agregó los luminosos. Pero bueno, igual uno puede rezar 15. Y si el que quiere rezar los 20, déle también, claro, y los puede rezar. Claro que sí. Y si son 3, pues también igual no pasa nada. No pasa nada. Pero entonces el asunto era hacer como un viaje especial para visitar a la Virgen.
Fíjate que esta semana pasada en Relevant Radio, me imagino que Father Rocky, que también pues conoce esa costumbre de las romerías porque él lo comentó, dice que desde hace muchos años empezaron a organizar una especie de romería, pero es a visitar el único lugar donde está aprobada una aparición de la Virgen aquí en Estados Unidos, que es en Wisconsin. Entonces hacen una caminata, pero es una caminata como de 22 millas, creo, wow. 21 o 22 millas. O sea, es larga. Entonces hacen la caminata, dice que la gente se va agregando a medida que van caminando. El que quiera camina todas las millas, otra gente se van agregando y van rezando en el camino. Entonces él estaba invitando que eso lo van a hacer el sábado 7, o sea, sábado que viene. Pero también decía, se pueden unir virtualmente, porque claro, la gente que está en Wisconsin, pues puede ir, sí, pero nosotros entonces decían, pero si no, uno también, como además el sábado es el día que la iglesia tradicionalmente dedica a la Virgen, pues aprovechemos a lo mejor los sábados de mayo para ir a distintos lugares a visitar a la Virgen y rezar el rosario ahí. Lo tomamos como paseo si queremos para los niños, les hacemos algo divertido, pero que hagamos cosas para la Virgen este mes de mayo. Inclusive hasta con los mismos niños podemos, por ejemplo, planificar excursiones, o mira, vamos a tal iglesia que tiene una imagen, vamos a descubrir imágenes. En la grutica de afuera. Sí, vamos a descubrir las imágenes, a ver qué tienen, o cómo se ve, o no sé qué colores tiene, o qué advocación también, porque hay unas que tienen la Virgen de Guadalupe, Nuestra Santísima Madre de Guadalupe, otras tienen la Milagrosa, la de Lourdes, la Señora de la Merced. O sea, hay la verdad muchas. Entonces, por cierto, y eso no es un viaje muy lejano. ¿A dónde? En San Antonio tienen la gruta de Lourdes, tienen son unas monjitas que tienen una réplica exacta de la Virgen de Lourdes, de la gruta de Lourdes, y ahí celebran misa al mediodía, normalmente. Nosotros hemos ido unas cuantas veces allá. Y por el otro lado de la gruta de Lourdes hicieron como si fuera el Tepeyac. Y entonces está la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego. Eso podría ser un paseo. Eso es un paseo perfecto. San Antonio es hora y media. O sea, de hecho, recuerdo, ahorita que estábamos hablando de todas estas cosas, se me vino a la memoria aquella gruta que visitábamos en Connecticut. No, en Pensilvania. En Connecticut íbamos a la de Lourdes. A la de Lourdes, pero en Pensilvania recuerdo que nosotros recién llegados aquí a los Estados Unidos íbamos a una iglesia que... Era la iglesia de San Jude. San Judas. San Jude. Y había... Simon and Jude. Era Simón y Judas. Había un puentecito con una... Con una agüita, además era como una quebrada, un riachuelo. Sí. Y estaba la imagen de la Santísima Virgen. Con una grutica de piedras así. Sí. Por ejemplo, yo sé que en la experiencia de nosotros, personalmente, eso... Cada vez que íbamos a ese lugar, era de los verdad. Los sábados siempre íbamos a rezarle ahí a la Virgen. Sí, no sé, era una ayuda especial. Y es que, ¿saben qué? El otro día también me lo dijo alguien, yo creo que lo comenté. Yo creo que tú lo comentaste. Sí, de la señora que me comentó que su hermana le había dicho que rezar el rosario le daba paz. Y cada vez me encuentro más gente que me dice que desde que están rezando el rosario eso los ayuda como a calmarse, a pensar las cosas mejor, o sea, o de pronto van en el carro y en lugar de ponerse a escuchar música y noticias, se ponen a rezar el rosario, y entonces eso como que, y es verdad, el rosario tiene ese poder. Hasta incluso, en un momento de alguna discusión, o una mala noticia, o algo que nos puede incomodar mucho, pues no hay mejor cosa que rezar el rosario. Esa es la verdad. Sí, señor. Pues mire, este mes de mayo vamos a dedicarlo, vamos a hacer ese esfuerzo de tener muchas visitas a grutas o donde está la imagen de nuestra Santísima Madre, o simplemente rezar el rosario más en la casa, en familia también. Y eso era lo que iba a decir, si no, por lo menos en la casa, con más frecuencia rezar el rosario en la casa con la familia. Vamos a hacer ese esfuerzo. Diríamos que ese es el propósito. Familia que reza unida permanece unida. Eso es así. No sé si quieres a lo mejor agregar algo más. No, que con esto y un bizcocho. Nos vemos en 8. Nos vemos de aquí en 8. Sí. Nos vemos hechos un 8.
Eso me imaginé. Qué rollo. Bueno, amigos. Nos vemos el próximo. Que Dios me los bendiga y la Virgencita los cubra con su manto. Feliz semana. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.